Buen día con todos. Bueno, el tema a presentar del día de hoy es reflexión y refracción de la luz. El grupo está conformado por Felipe Mantilla Rodríguez, Marco Sánchez Lobato y mi persona, Joaquín Nicolás Sánchez Paz. Empezaremos por la definición de la luz. La luz es energía y el fenómeno del color es un producto de la interacción de la energía y la materia. Esto genera ondas electromagnéticas que existen como consecuencia de dos efectos. Un campo magnético variable genera un campo eléctrico y un campo eléctrico variable produce un campo magnético. Características ondulatorias de la onda. La onda tiene una longitud, distancia entre dos crestas consecutivas de una onda, pero también tiene una frecuencia, la cual es el número de ondas que pasan por un punto en un segundo, como también tiene velocidad. La velocidad es la propagación de la luz en el vacío, la cual es aproximadamente 299.792 kilómetros sobre segundos. También tenemos la amplitud o la altura de la onda que determina la intensidad o brillo de la luz. Bueno, continuando con la explicación, voy a explicar acerca de la reflexión de la luz. Primeramente, la reflexión es el cambio de dirección que experimenta un rayo de luz al chocar con una superficie, volviendo al medio del que proviene. Para esto tenemos una ley, que es la ley de la reflexión, que es que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Eh, o sea, como podemos ver, ahí se aprecia en la diapositiva cuál es la fórmula, ¿no? Bueno, en las aplicaciones que tenemos, tenemos que mayormente se usa, claro, es la ley de la reflexión, se va a usar en los espejos o se presencia en los espejos, ¿no? Y también en un sistema de un periscopio. El periscopio sirve algo para observar, pero o sea, nosotros podemos ver lugares donde que no podríamos ver fácilmente, utilizando que se utilicen submarinos y en ciertos tipos de equipos ópticos para observar desde posiciones ocultas o protegidas. Profesora, buenas noches. Y continuando con la exposición, yo voy a explicar la refracción de la luz, el cual es lo que ocurre acá es cuando un rayo incidente pasa sobre un cuerpo, el cual no es el aire, puede ser un espejo, puede ser agua, puede ser cualquier material que no sea opaco, obviamente. Y la refracción trata de que este rayo incidente cambia de dirección debido a que el otro cuerpo tiene diferente índice de refracción. Y con esto podemos, con estos dos índices de refracción y sus ángulos, se pudo llegar a la ley de Snell, que dice que el índice de refracción de un cuerpo por el seno del ángulo, el ángulo que está desde el rayo hasta la línea normal, es igual al, al índice de refracción del rayo incidente por el seno del mismo ángulo. Y con esta ley de la refracción de la luz hay varias aplicaciones, el cual uno de ellos es los lentes, el cual ayudan a corregir la visión y enfocar la luz adecuadamente en la retina. Y también la fibra óptica, debido a que la información que viaja por un cable, debido a la refracción, este rayo no sale al exterior, se queda atrapado dentro del cable, por eso esta información no se pierde. Y esto ha ayudado bastante en la ingeniería y todos los avances tecnológicos que ha habido.
Bueno, ahora vamos a pasar a unos ejercicios. Voy a empezar yo. Voy a compartir un ejercicio voy a compartir un ejercicio sobre la refracción de la luz. Ya. El ejercicio dice así: un vidrio grueso con índice de refracción 1.52 yace en el fondo de un estanque con agua. El agua de índice de refracción de 1.33. Un rayo de luz en el aire de índice de refracción del aire 1 incide sobre el agua formando un ángulo de 60 grados con la vertical. Nos piden hallar qué ángulos hay entre el rayo y la normal en el agua y en el vidrio. Entonces, lo primero, sabemos como fórmula que la ley de Snell, que el índice de refracción 1 por el seno del mismo ángulo va a ser igual al índice de refracción del rayo refractado por el seno del ángulo que forma con la normal. Entonces, con esta fórmula podemos reemplazar datos. Primero, con el rayo incidente, que es el que viene desde el aire, podemos ver que el índice de refracción es 1. Entonces, acá primero reemplazamos 1 por seno de 60, porque acá me dicen que el ángulo formado del rayo incidente con la normal es 60 grados. Seno de 60. Esto es igual a el índice de, de refracción del agua, que sería 1.33. 1.33 por, perdón, por el seno de el segundo ángulo. El segundo ángulo es el que voy a hallar con esta fórmula, o sea, esa es la incógnita. Por eso lo dejamos ahí. Entonces lo que hacemos acá es pasar 1.33 a dividir, quedaría 1 por seno de 60, que es seno de 60. Pasa a dividir 1.33 y este es igual a seno de teta sub 0. Teta sub 2 diré. Teta sub 2. Entonces, seno de 60 entre 1.33 es aproximadamente 0,65. O sea, seno de teta sub 2 es igual a 0,65. Pero para hallar el ángulo, lo que aplicamos acá es seno a la menos 1. O sea, el ángulo teta sub 2 sería seno a la menos 1 de 0,65. Y seno a la menos 1 de 0,65 es algo de aproximadamente 40.62. O sea, el ángulo de refracción con la normal sería 40.62 grados aproximadamente. Con eso hallamos la primera pregunta que dice que el rayo y la normal en el agua. Ahora me faltaría con el vidrio. Entonces, acá como tenemos que el ángulo de refracción en el agua es teta sub 2, como tenemos dos normales paralelas por el teorema de ángulos internos externos, los dos ángulos son iguales, o sea, teta sub 2 refractado va a ser igual al ángulo eh, inciso en el,
en el otro objeto que sería el vidrio. Entonces, lo que aplicamos acá es nuevamente la ley de Snell, pero con el segundo ángulo, que sería 42,62. Entonces sería n sub 2, que es 1,33. 1,33 por seno de 40,62 es igual a índice de refracción del vidrio, que sería 1,52. 1,52 por el seno del ángulo que se forma con la normal. Ese ángulo es el que nos piden hallar en este caso. O sea, esa es la incógnita. Lo que hacemos acá es pasar a dividir el 1,52 y quedaría lo mismo aquí. Quedaría 1 por 1,33 por seno de 40,62 sobre 1,52. Esto sería seno de teta sub 3. Y perdón. Entonces, 1,33 por seno de 40,62 sobre 1,52 es 0,56. Pero para hallar en el ángulo, aplicamos seno a la menos 1. O sea, teta sub 3 va a ser seno a la menos 1 de 0,56. Entonces, seno a la menos 1 de 0,56 va a ser el ángulo teta sub 3, va a ser de ángulo 34,73 grados aproximadamente. Ya está. Entonces, con este ejercicio podemos comprobar que eh, podemos hallar los ángulos los ángulos que forman los rayos incidentes y refractados con la normal, gracias a la fórmula de Snell, el cual intervienen aquí los índices de refracción y la función trigonométrica que es el seno. Y pudimos hallar las dos respuestas que nos piden, que serían los dos ángulos, en el ángulo teta sub 2 y el ángulo teta sub 3. Ahora vamos a pasar con mi compañero Marco, que va a continuar a hacer otro ejercicio. Bueno, continuando con la exposición, yo voy a mencionar acerca, o voy a resolver un ejercicio sobre el tema de reflexión. Bueno, el problema dice, o tenemos que hallar a qué distancia debe encontrarse el, el espejo pequeño para que uno pueda observar la parte superior. O sea, el niño a qué distancia se encuentra del espejo. Primeramente, tenemos que trazar, ¿no? La normal. Y a este lado se encontraría el ángulo de incidencia y acá el ángulo reflectado. Bueno, según la teoría sería que estos dos ángulos son iguales. Entonces, se deduce que también estos dos ángulos son iguales. Lo que nos pide el problema
es hallar esta parte, ¿no? Y para el otro, o sea, el otro lado sería 6 metros, que es la distancia total, menos X, que es la distancia que está desde el espejo al niño, ¿no? O sea, sería 6 metros menos X. Bueno, acá lo que podemos observar es un pequeño ejercicio de congruencia de triángulos, donde lo podríamos resolver diciendo que 1/x es igual a 2/6 menos x. Bueno, resolviendo esto quedaría así, ¿no? 6 menos x es igual a 2x. Seguiríamos resolviendo, nos saldría que 6 es igual a 3x y el valor de x vendría siendo 2. Entonces, ayudándonos de la teoría, ¿no? De reflexión de la luz, podemos hallar en este problema la distancia que necesitamos para que pueda ver la punta del muro, ¿no? Que sería de 2 metros. Bueno, acá hemos tratado de implementar, ¿no? Las fórmulas para ayudarnos en algunos casos. Por ejemplo, acá hemos hallado a qué distancia se debe encontrar el niño del espejo para poder ver la punta del muro en este caso.